Sesión el día de hoy. Permítanme, por favor, voy a aperturar nuestro material para poder continuar con la parte que nos quedó pendiente y también hoy día ya poder terminar nuestro último tema. Así que vamos a empezar. Un momentito, por favor, voy a compartir mi pantalla. Perfecto, ¿ok? Muy bien. En esta sesión pasada nos habíamos quedado aquí, ¿no? Viendo un poquito lo que era la gestión del tiempo, ¿ok? Habíamos visto la importancia de la organización tanto personal como profesional, y hasta aquí nos habíamos quedado, ¿no? En la matriz de Eisenhower. Vamos a hacer desde aquí un pequeño recordatorio, ¿ya? Habíamos hablado de la importancia que era gestionar nuestras tareas, ¿no? Dijimos que el asistente administrativo tiene que aplicar la administración no solamente en entornos laborales, sino también en entornos personales, ya que toda nuestra vida es una balanza, donde si una parte se desequilibra, desequilibra el resto, ¿ok? Así que para ello dijimos la importancia de empezar a planificar tareas y establecer nuestras tareas del día a día, ¿no? Y dijimos de que para una persona que de repente no ha estado acostumbrado a desarrollar estas funciones por diversos motivos, de repente porque en realidad no es como que algo como que ya todos lo hacemos, ¿no? Pero ya cuando entras a trabajar netamente en la función administrativa, sí te vas a ver en la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, para una persona que de repente recién quiere dar estos primeros pasos de integrarse a la función administrativa, ¿qué consejos nosotros le podíamos dar? Uno, dijimos, crea tu lista de tareas, ¿no? A todas las tareas que tú tengas pendientes, que quieras hacer, que quieras planificar, tienes que hacer una lista de estas tareas, ¿no? Segundo, empezar también a evaluar la importancia y la urgencia. Y para ello habíamos visto nuestra matriz de Eisenhower, ¿no? Que nos ayudaba a, a poder organizar claramente, ¿no? Las funciones por cuáles tenemos que empezar, cuáles tenemos que delegar, cuáles tenemos que planificar y cuáles tenemos que evaluar, rechazar. ¿Ok? Después ahora también tenemos tenemos otra técnica de planificación o priorización de tareas, ¿ok? Que esa técnica es menos exacta que la matriz de Eisenhower, ¿ok? Pero que también puede funcionar. De repente alguien no quiere hacer la matriz de Eisenhower o quiere una técnica que sea un poquito más sencilla. Tenemos la técnica del ABC, que nos dice, de acuerdo a tu criterio propio, ok, enumera, o mejor dicho, califica tus tareas en el ABC, ¿no? A, tareas de alta prioridad, B, tareas de mediana prioridad y C, tareas de baja prioridad, ¿no? Y siempre arranca por tus tareas A, para que puedas realizar con todas las tareas adecuadamente, ¿no? Habíamos dicho que muchas veces no es la baja productividad, no es por falta de esfuerzo, sino por desorganización al momento de realizar nuestras funciones, ¿no? También por otro lado vimos, y ahora vamos a ver sobre los métodos, ¿no? Para poder empezar a elaborar estas tareas que ya sabemos ahora cuáles son nuestras tareas de alta prioridad, así que ya sabemos por cuáles tenemos que empezar a enfocarnos, ¿no? Y para ello vamos a ver primero lo que son, en este caso, cómo empezamos a elaborar o realizar estas tareas. Y para ello recordamos que ya habíamos hablado de la técnica del pomodoro, ¿ok? De esa técnica del pomodoro y que les dije, ¿no? ¿Por qué esa técnica del pomodoro recibe este nombre? Que traducido, pomodoro es una palabra italiana que traducida al español significa tomate. ¿No? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes en Italia, para la cocina, ¿okay? Para las cocciones, todo ello, ¿no? Las antiguas mamás italianas, ¿no? Es que agarraban y, por ejemplo, ponían la pasta, por ejemplo, a la olla, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacían? Su gastronomía lo trabajaban por tiempos. ¿Ok? Entonces decían, ¿cuánto es para que cueza la pasta? 20 minutos, listo. Agarraban sus cronómetros o sus temporizadores, que la mayoría tenía estos temporizadores en forma de tomatito. ¿Ok? Y ahí colocaban 20 minutos, ¿no? Entonces, cuando vibraba ya su temporizador, significaba de que ya era momento de sacar la pasta, ¿no? Entonces, ¿ellos qué hacían? Cada vez que ponían algo, cada vez que necesitaban tomar tiempo de horno o algo, todo lo hacían en su pomodoro, es decir, en su cronómetro en forma de tomate, ¿ok? Y por eso esta técnica recibe el nombre de pomodoro, ¿no? Porque es una técnica que se basa en los tiempos de trabajo, ¿ok? Y que es muy explícita en estos tiempos de trabajo, esa técnica del pomodoro.
No, lo que nos dice es 25 minutos de trabajo y 30 minutos de descanso, pero nos exige que se cumpla ese tiempo sí o sí, que seamos estrictos con ello, ¿no? No es que de repente ya voy a cumplir los 25 y digo, no, dame 10 minutos más para ya terminar esto de una vez. No, corta el trabajo a los 25 minutos y después no te va a costar retomarlo después, ¿ok? No te va a costar. Así es lo que, de eso nos habla la técnica del Pomodoro, ¿ok? Que nos da en menor tiempo mayor eficiencia y también evita el cansancio, ¿ok? Evita el estrés laboral, la técnica del Pomodoro. Y como repetimos, es muy eficiente. De hecho, la técnica del Pomodoro es como, por así decir, como una de los tratamientos para evitar la enfermedad profesional del burnout. ¿Ok? ¿Qué es el burnout? El burnout, también conocido como el síndrome del quemado, es cuando el trabajador por exceso de labores, por exceso de carga laboral, ¿ok? O de repente más que todo por ello, por exceso de carga laboral, se quema, por así decir, ¿no? Por eso se llama el síndrome del burnout o del quemado, ¿ok? Porque nos hace una alusión a que el trabajador se quema. ¿En qué sentido se quema, no? En el que el trabajador deja de ser productivo, en el que el trabajador empieza a tener más afecciones de enfermedades laborales, como por ejemplo el estrés, gastritis, dolores articulares, cefalea, migraña crónica, ¿no? Pérdida de masa muscular, aumento de peso, y diferentes cosas que son enfermedades profesionales, netamente. Y para eso está también nuestra técnica del Pomodoro, porque nos dice que si trabajamos en base a esta técnica, reduce considerablemente la posibilidad de poder adquirir alguna de estas enfermedades profesionales, ¿no? Por lo cual también recomendamos que el asistente, sobre todo desde el asistente administrativo del sector público, no solamente pueda aplicarlo para sí mismo, sino que también puedas implementarlo para tu propia área de trabajo, ¿ok? Con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de oficina, para que no solamente aumentes tu productividad, sino poder aumentar la productividad de toda tu oficina, de toda tu área, ¿ok? De toda tu oficina. Así que es una técnica altamente recomendada, ¿ok? También vamos a ver por otro lado, acá algunos consejos adicionales, ¿no? Cuando empezamos a planificar nuestras tareas, lo normal, ¿ok? Y de algún modo también decirlo lo correcto, es que cuando empezamos a planificar nuestras tareas, entremos con mucho entusiasmo a hacer ello, ¿ok? Digo que es lo normal y también incluso lo correcto porque cuando alguien inicia una actividad es la actitud que se debe tener. Pero sin embargo, es muy probable que muchas veces no seamos realistas en las actividades que nos proponemos, ¿no? Entonces, el primer consejo que les damos a ustedes de repente que van a iniciar recién a organizar sus actividades es primero que nada, sé realista, ¿ok? Sé realista en el sentido en el que, por ejemplo, las tareas que no has hecho hace meses no las vas a poder terminar en una semana. ¿Ok? O todo el trabajo que tienes pendiente de hace años no lo vas a poder terminar en un mes. Entonces, ser realista en las metas que te trazas. ¿Ok? Ser realista en cuanto a ello, ¿no? En el que tienes que tomar en cuenta de que van a influir diversos factores, ¿ok? Y por ahí empieza de pocos, ¿ok? También sé flexible, como lo habíamos mencionado en la anterior sesión, es muy probable que los cambios puedan surgir, ¿ok? Eso es normal, en el que de un momento al otro puede haber algún cambio abrupto, puede haber de repente algo que marque algo que involucre de repente marcar una diferencia en lo que tú tenías planeado. ¿Ok? Eso también es normal y lo que te recomendamos en este caso es que no te aferres a tu plan. Cuando haya alguna situación en la que tus planes o básicamente lo que tú habías planificado no resulte como tú esperabas, no te aferres a tu plan. ¿Ok? Tú tienes que adaptar tu plan a los cambios. No siempre recuerda que en la vida no hay nada constante, todo cambia. Y si quieres algo constante, pues lo único constante que tenemos es el cambio. ¿Ok? Y también celebra tus logros. No es muy probable que cuando tú inicies a hacer tus labores, tu día a día de manera planificada, es muy probable que muchas veces no logres todas las actividades. ¿Ok? O que de repente abandones la planificación, que inicies y que después que te dure de repente un par de días y lo dejes. ¿Ok? No te frustres por lo que no estás logrando. ¿Ok? Celebra lo que has avanzado.
De repente 3 días intentaste planificar tus tareas, lo lograste, pero el cuarto día lo abandonaste. Ok, muy bien, no te frustres por haberlo abandonado, celebra que al menos 3 días lo lograste, ¿no? Y ahora proponte que esos días puedan aumentar, ok, trabaja de poco a poco. Y también la importancia de utilizar calendarios y agendas para el asistente. De hecho, en la entidad pública, por ejemplo, no va a haber ninguna ley, ninguna normativa que te exija que tienes que utilizar una agenda, por ejemplo, ¿no? O que te exijan que tienes que llevar un calendario de trabajo, no. Eso, ninguna ley eso te va a exigir, pero esto ya es algo propio de tu necesidad, en el que tú como asistente te vas a ver en la necesidad de tener que contar con, de tener que contar eh, con una planificación de calendarios y agendas. ¿No? En este caso, por ejemplo, de los calendarios. ¿Para qué nos sirven los calendarios? Los calendarios nos sirven para poder establecer fechas en las cuales podemos centrar compromisos, centrar actividades. ¿Ok? ¿Y cuál es la recomendación que te damos? Maneja un calendario que se adapte a ti. Por ejemplo, si de repente tú eres una persona que para mucho con el celular donde sea que vayas todo el tiempo, pues te va a convenir un calendario virtual, como por ejemplo en este caso el calendario de Google, ¿no? Google Calendar, por ejemplo, ¿no? Si de repente eres una persona un poco más tradicional y te gusta manejar tu calendario de pared, pues maneja tu calendario de pared, ¿ok? No es que haya un calendario adecuado para tu puesto de trabajo. Básicamente, el calendario adecuado es el que mejor se adapte a ti, con el que tú te sientas más cómodo. Así que por encima de todo, primero busca tu comodidad, ¿ok? Con el calendario con el que te sientas cómodo, ¿ok? Y después, primero centraliza tus compromisos. Lo bueno de un calendario, ¿ok? De poder manejar tus actividades en un calendario, es que te permite centralizar compromisos a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ahorita supongamos yo me compro mi calendario del 2025, ¿ok? Entonces yo desde ahora, o desde mi aplicativo, yo ya puedo ir planificando mis actividades para el 2025, como que, por ejemplo, en Navidad quiero ir a pasar me quiero ir a Europa en Navidad, ¿ok? Muy bien, yo ya puedo ir planificando, ya puedo ir centralizando esas fechas, ¿no? De repente mi cumpleaños, ¿no? Yo quiero no quiero que este año mi cumpleaños se vea opacada por ninguna actividad laboral, quiero tener mi cumpleaños libre, ¿ok? Perfecto. ¿Ok? Te puedes ir centralizando ese día para no programarte actividades laboral, nada de ello, ¿no? Lo bueno del calendario es eso, día de la madre, día del padre, ¿ok? Que ya puedes ir centralizando actividades, ¿no? También te recomendamos que para tu calendario manejes color y categorización, ¿ok? Que cada actividad que coloques en tu calendario trates de colocarles, de acuerdo al tipo de actividad, algún color o alguna categorización, ¿no? Por ejemplo, actividades familiares, actividades sociales, actividades laborales, para que puedas distinguir fácilmente en un día, por ejemplo, qué tipo de actividades tienes que realizar. Establecete recordatorios de las fechas, sobre todo cuando, como mencionamos, el calendario es efectivo y eficiente, cuando quieres establecerte, por ejemplo, actividades a largo plazo. ¿Ok? Pero a veces estas actividades de largo plazo las tenemos presente, supongamos, yo me quiero establecer para el 27 de enero, que supongamos es cumpleaños de mi mejor amiga, ¿ok? Y programo mi calendario para esa fecha, ¿no? 27 de enero, cumpleaños de mi mejor amiga. Ahorita, por ejemplo, en septiembre yo eso lo tengo muy en cuenta, porque lo acabo de planificar, ¿no? Pero después el tiempo va a ir pasando. Y de repente ya cuando lleguemos diciembre, noviembre, ya me voy a olvidar de esa actividad que he planificado. ¿Ok? En enero, peor aún, de repente por preocupaciones, cuestiones laborales, otra cosa, me voy a ir olvidando de que tengo esta planificación. Entonces, establecete recordatorios para qué? Para que cuando estén fechas las próximas, para que cuando estén próximas las fechas, ok, ya tengas tu calendario que te recuerde por si acaso tienes esto separado. Y tú, ay, verdad, tengo esto, ¿no? Y que lo bueno de los calendarios, en este caso digitales, es que tienen esta opción de establecerte recordatorios a través de alarmas, notificaciones, ¿no? Y si es un calendario de repente físico que tú manejas pegado en tu pared, ok, trata de resaltar las fechas como mencionamos con el color, la categorización, ¿no? Cosa que yo cuando vea mi calendario voy a ver definitivamente un sticker, de repente algo que resalta. Y yo ya sé que esa es una actividad, ¿ok? Que tengo programada.
¿no? Y también comparte tu calendario. Asegúrate de que tu calendario sea compartido y con eso no queremos decir que compartas de repente tu información personal, no. Pero sí es bueno que tu calendario, desde que alguien más pueda llevar no un control, sino un acompañamiento con tu calendario, ¿no? Por ejemplo, lo ideal también sería que tu jefe, en este caso, como tú eres un asistente administrativo, lo ideal también podría ser que tu jefe de área pueda compartir contigo su calendario. ¿Para qué? Para que tú también puedas tener en cuenta de repente cuándo vas a poder contar con tu jefe, cuándo puedes de repente incluso separar alguna fecha importante, ¿ok? O de repente cuándo tu jefe puede tener disponibilidad para alguna reunión o algo. ¿Ok? Entonces, para eso también te puede ayudar bastante que tú mismo puedas contar con el calendario de con el calendario de tu jefe, ¿no? Y también que tú mismo puedas confiarle a alguien tu calendario para que esa persona te pueda apoyar de repente en dar seguimiento a diferentes actividades que también puedas tener. Alguien de tu confianza, que puede ser tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu pareja, ¿ok? Alguien en que tú confíes para que también te sirva de algún modo de recordatorio. ¿Ok? Y sobre el uso efectivo de nuestras agendas, la recomendación que también podemos darnos acá sobre el uso de las agendas es que, al igual que los calendarios, maneja una agenda con la que tú te sientas cómodo o cómoda, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, las clásicas agendas físicas, las que te venden año por año, agenda 2023, 2024, 2025, ¿ok? Que ya te viene la programación por días, ¿ok? Eso puede ser muy eficiente para ti si es que te gusta manejar agendas físicas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a nivel muy particular, yo no podría manejar una agenda física, ¿no? ¿Por qué? Porque al menos a mí mi trabajo hace que yo me mueva a muchos lados, ¿ok? Eso hace que yo ejerza entre docencia y ejercicio de carrera, ¿ok? Hace que yo me movilice por muchos lados. Y para mí, de repente, cargar con mi agenda física a todo lado me resultaría muy tedioso, muy pesado, no imposible, pero no me sería cómodo. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, yo misma no me recomendaría utilizar una agenda física. ¿Por qué? Porque sé que de repente en algún momento me olvidaría de esta agenda. ¿Ok? O que en algún momento saldría de mi casa sin la agenda. ¿Ok? Y ya no podría hacer una planificación ordenada de mis actividades. ¿Ok? Pero sin embargo, también conozco muchas personas que sí esto para ellos, más que costumbre, es un hábito. ¿Ok? De donde sea que vayan, ir con su agenda. ¿Ok? También conozco muchas personas que esto para ellos no es una costumbre, sino que es un hábito. Entonces, a estas personas, por ejemplo, sí se les va a recomendar que puedan llevar sus agendas físicas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya están acostumbrados a manejarlas. Y en el caso de las agendas, también tenemos un montón de aplicativos que son agendas virtuales. De hecho, Google Calendar es también al mismo tiempo de calendario, es agenda, ¿no? Entonces, ¿qué te recomendamos? La agenda no es para hacer planificaciones a largo plazo, todo lo contrario. Tu agenda es para que tú puedas hacer planificaciones a corto plazo, diario o máximo semanal. Así que esta agenda planifica tus actividades de esta manera. ¿Ok? Prioriza también las tareas en tu agenda. No simplemente coloques qué es lo que tienes que hacer en la agenda y ya, sino que también prioriza sobre qué tareas son las más importantes que tienes durante el día. Puedes apoyarte de tu matriz de Eisenhower para poder definir la importancia de estas tareas. Y también, por otro lado, te recomendamos, ok, que te establezcas tiempos específicos para cada tarea, que no necesariamente vas a poder cumplir con estos tiempos, pero por lo menos ya te da una referencia desde cuál es tu tope por actividad, por así decirlo, ¿no? Supongamos, dentro de mis actividades está hoy día ir al mercado y estudiar para mi examen. ¿Ok? Supongamos que estas son mis dos actividades que tengo el día de hoy, ¿no? Ir al mercado y poder estudiar para rendir mi examen, mi evaluación. ¿Ok? Perfecto. Ahora, en estos casos, ¿ok? En estos casos, qué es lo que normalmente recomendamos, ¿no? Es de que tú agarres y ahora te pongas el límite de horario que tienes para hacer cada una de estas actividades. ¿Ok? ¿Por qué hablamos de un límite de horario? Porque en realidad ir al mercado a ti te puede tomar todo el día. ¿Ok? Te puede tomar de 10 de la mañana de repente hasta las 3 de la tarde. ¿Ok? Y de repente y tus clases inician 4 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Que ya no tuviste tiempo para estudiar.
¿no? Entonces, pues te recomendamos, ¿no? De que agarres y tú te establezcas, listo, ahora tengo que ir al mercado. ¿De qué hora a qué hora tengo que ir al mercado de repente? O cuál es mi plazo máximo, ¿no? Yo, máximo, de repente, 11 de la mañana, ya tengo que estar en mi casa. Máximo. Ok, entonces ya tienes esta escala de horarios en la que ya, es como un horario, ¿no? En la que ya tienes que regirte a ellos. De repente te pasas. Sí, pero ya no te vas a pasar 2, 3 horas, te vas a pasar ¿cuánto? Media hora, 1 hora máximo, ¿ok? Pero que todavía tu plan puede seguir funcionando. ¿Ok? Que todavía tu plan se mantiene funcional. Entonces, por eso recomendamos establecer tus actividades también por horario, al igual que los calendarios, sé flexible con los cambios, ¿ok? Cuando surge un cambio, recuerda que tú tienes que ajustar tu agenda a los cambios, ¿ok? Los cambios no se van a ajustar a tus necesidades, ¿ok? Y también por otro lado, reflexiona y ajusta, ¿no? Lo ideal es que tu agenda tú puedas revisarla, o lo ideal es que tu agenda, ¿no? Tú puedas hacer una revisión de tu agenda diaria en la noche, antes de culminar tu día. ¿Para qué? Pues cosa que así en la noche puedes revisar primero cómo me fue el día. Cumplí con todas las tareas que tenía que realizar, de repente no pude cumplir con todas las tareas, de repente por ahí me faltó hacer alguna, ¿ok? Para que puedas reflexionar sobre el por qué no pude, qué fue lo que tengo que mejorar de repente por ahí, ¿ok? Por ese lado puedes reflexionar. Y por el otro lado también nos habla de ajustar, ¿no? Que nos dice, una vez de que ya reflexionaste, ajusta sobre cómo vas a reacomodar tus tareas y ve también qué tareas tienes al día siguiente. Llevar una agenda es de uso diario, ¿ok? Es de uso diario y al final, como lo mencioné, al principio cuesta, pero después se vuelve parte de tu costumbre, se vuelve un hábito tuyo, ¿ok? Poder llevar esta agenda. No hay recomendaciones generales, sincroniza la información que manejas en tus agendas. Recuerda que recuerda que no todas las actividades que vayas a realizar, pues mejor, para que se entienda mejor, ¿ok? Hay personas que a veces agarran y dicen, yo quiero llevar una agenda, 2 agendas, una para mi vida laboral y otra para mi vida personal, ¿ok? ¿Por qué? Porque sienten que así van a tener una mejor organización. No lo recomiendo, personalmente no lo recomiendo, ¿ok? No recomiendo que puedas llevar agendas separadas. Pero si es que tú vas a hacer eso, ¿ok? Asegúrate de mantener siempre tu información debidamente sincronizada. ¿Por qué? Porque de repente te pasa que en algún momento estás en tu trabajo, de repente, y te dicen, tendrás disponibilidad para trabajar mañana en tal horario, y tú revisas tu agenda laboral y dices, sí, sí tengo. Ya, perfecto, nos vemos entonces a esa hora, ¿no? Genial, listo. ¿Ok? De repente te puede pasar eso. ¿Ok? Pero cuando llegas a casa y te pones a revisar tus actividades, te das cuenta de que tenías otra actividad social o familiar ese día. ¿Y qué pasó? Como no tenías tus 2 agendas en ese momento, programaste una actividad sobre otra. ¿Ok? Entonces, por eso no recomiendo mucho eso. Mejor es que lleves una sola agenda y que puedas aplicar colores de categorización para que toda tu información esté sincronizada. Ok, registra tus datos importantes en la agenda, porque recuerda que la agenda no es que acabó el año y también murió la agenda, la botamos, no. La agenda es como una bitácora de las actividades que tú has hecho durante todo el año. ¿Ok? Y ahí también puedes registrar fechas importantes. Por ejemplo, hoy día, de repente, 13 de septiembre, pagué mi crédito. ¿Ok? Hoy día, 13 de septiembre, ya tenía un crédito en el banco y hoy día he cancelado. Entonces, también es bueno que en tu agenda incluso puedas de repente pegar el voucher, puedas pegar una copia del pago que has realizado, ¿ok? Pero pagaste. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente más adelante vas a necesitar esa información de decir, ¿cuándo fue que pagué este crédito? No me acuerdo cuándo lo pagué, no me acuerdo en qué momento. ¿Ok? Puede ser que te pueda pasar ello. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Ok, lo que tú tienes que hacer es lo que tú tienes que hacer es agarrar, revisar tu agenda y ahí vas a encontrar toda la información que tenías guardada ahí y vas a encontrar. ¿No? Entonces también por eso registra datos importantes porque después te van a servir como datos históricos, ¿no? Y por último también bloquea tu tiempo libre en general, ¿no? Así como hemos mencionado hace un momento de que hay que respetar el espacio laboral,
también tú mismo genera el respeto a tu espacio personal, ¿ok? Y el tiempo que tú destines como tiempo libre, ¿ok? Ese tiempo no lo designes a nadie más, a nada más. ¿Ok? Bloquea este tiempo y úsalo para actividades propias, personales que tú quieras tener. Y para ello vamos a terminar esta sesión, bueno, este módulo en el día de hoy, viendo rápidamente algunas estrategias para manejar el estrés y así poder mantener eficiencia en nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Y cuáles pueden ser algunas de estas estrategias, no? Una de ellas puede ser lo que mencionamos, gestionar tu tiempo. ¿Ok? Si tú no quieres, el estrés muchas veces surge por diferentes causas, ¿no? Pueden ser por causas crónicas, enfermedades propias que podemos tener, pero el estrés laboral muchas veces empieza a surgir por la desorganización, ¿ok? Cuando ves que estás atrasado en tus trabajos, cuando ves que de repente tienes mucho trabajo pendiente, cuando sientes que de repente el trabajo es más que tú, las funciones pueden más que tú, ahí es donde empieza a surgir el estrés, ¿ok? Las recomendaciones que desde aquí que te podemos dar es que para evitar este estrés, primero empieza a trabajar con la priorización de tareas. ¿Ok? Si tú quieres llevar si tú quieres llevar una vida sin estrés, pues la clave es llevar una vida ordenada. ¿Ok? Así que es un gran paso que puedas empezar por ello. Prioriza tus tareas, establecete metas realistas, ¿ok? También practica lo que es la respiración, que aunque para muchas personas esto les suena cliché, ¿ok? Les suena como de repente es lo típico, ¿no? Cuando estamos estresados siempre nos dicen respira, relájate. En verdad la respiración no va tan, la respiración la recomendamos no solamente por un tema de repente de mindfulness, ¿no? Que es básicamente control mental, sino también por un aspecto biológico. ¿Ok? Cuando uno se estresa, suele mandar mayor presión sanguínea al cerebro. Y es por eso que cuando estamos estresados muchas veces también empezamos con migrañas o con dolores de cabeza. ¿Y cuál es la mejor manera para poder bajar ese flujo sanguíneo que llega a nuestro cerebro? A través de la oxigenación. Entre más oxigenes tu cuerpo, más la sangre la sangre va a empezar a distribuirse de manera pareja en todo tu cuerpo y va a bajar esta presión, va a bajar este estrés. Así que practica la respiración y meditación. ¿Ok? Es muy importante que tú puedas empezar a encontrar técnicas propias que te ayuden a tolerar situaciones difíciles o situaciones que puedan significar un reto para ti. ¿Ok? También por otro lado, vamos a ver por acá, organización de espacios de trabajo ergonómicos. ¿Ok? Organiza tu espacio de trabajo también. Si quieres evitar o si quieres evitar situaciones de estrés dentro de tu entorno laboral, que el sector público de por sí ya es un sector muy estresante, ¿ok? Trabajar en el sector público es igual a estrés, quieras o no. ¿Ok? No vamos a decir que es feo, es muy bueno trabajar en el sector público, pero también es muy retador. ¿Ok? Y retador no solamente para tus funciones, sino también para tu salud mental. Entonces, lo que te recomendamos también es que tú mismo puedas organizar tu propia área de trabajo. Primero que nada, mantén en orden el área que te den. No importa que te den un escritorio chiquitito a tu disposición, el hecho de que tú puedas tener un lugar armónico para trabajar, en realidad es bastante estimulante, ¿no? Incluso también te recomendaría, lleva algo que te haga sentir pertenencia, no tanto más que a tu empresa, a tu espacio de trabajo. Por ejemplo, una foto de tu familia, una foto de tu mascotita de repente, una planta, ¿no? Una planta, no te digo que me lleves tampoco la maceta grande con el árbol, no. Pero, por ejemplo, una suculenta, que son plantas pequeñitas, ¿ok? Que requieren muy pocos cuidados, ¿ok? También te puede ayudar. Y eso es también personalizar tu espacio, ambientar con tu propia, por así decir, con tu propio humor, poder ambientar tu espacio de trabajo también te va a resultar muy eficiente. Esto también va de la mano con la organización y el aseo, ¿no? Porque si tú tienes tu espacio de trabajo lleno, como generalmente lo vemos en las entidades públicas, cargado de papeles, cargado de información, cargado de documentos que ya ni tú mismo sabes de qué tratan, ¿ok? Entonces no esperes tampoco no esperes poder conseguir en algún momento un espacio de trabajo adecuado o atractivo, ¿ok? Porque eso te va a generar también complicación. Por otro lado, también la ergonomía, ¿ok? Asegúrate
de que tu espacio de trabajo tenga las condiciones ergonómicas que por ley te pertenece de acuerdo al sector público. ¿Ok? Si tú sientes que tu espacio de trabajo no tiene la ergonomía adecuada, tú estás en todo tu derecho, ¿ok? Más que derecho, incluso estás en la obligación de reportar estas situaciones para que puedan ambientar tu espacio de trabajo como es debido, ¿ok? Con una silla ergonómica, con un escritorio cómodo, ¿ok? También, pero si tú no lo comunicas, no esperes que alguien más venga a notar esto y a solucionarlo, que así debería ser, ¿no? Porque las entidades públicas tienen con áreas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces sí debería ser así. El hecho de que alguien venga y note, ¿no? Que mi espacio de trabajo es inadecuado. Pero como repetimos, no esperes que esto sea así, ¿ok? Sino que tú tienes que empezar a solicitar lo que necesites. Tus descansos y desconexión. Asegúrate de descansar lo suficiente, recuerda, y descansar no solamente nos referimos a dormir, sino también a descansar de tu propio trabajo, ¿ok? Asegúrate de que tú tienes en el sector público, tienes mínimo 24 horas corridas, es decir, un día a la semana en la cual es tu descanso, ¿ok? Que ese descanso no sea interrumpido por llamadas de repente de dónde está este documento, dónde está esta información, dónde está aquello, dónde está lo otro, ¿ok? Cuida tú también tu descanso y con eso no te digo que te desentiendas de tu empresa, pero si tú trabajas en un lugar organizado, si tú tienes tu información debidamente organizada, pues la empresa no va a tener ninguna necesidad de tener que interrumpir tu descanso. Ahora, si tú eres consciente de repente que en tu área de trabajo está todo un desastre, está todo completamente desordenado, ¿ok? Entonces sí, lamentablemente vas a tener que estar sometido a las interrupciones de tu descanso, porque por tu descanso la entidad no puede parar, ¿ok? La entidad tiene que seguir laborando en este caso. ¿Ok? Entonces la recomendación, por eso, desde un inicio, para que te puedas evitar estas situaciones, eh, para que puedas evitar estas situaciones, lo que tienes que hacer es trabajar de manera organizada, ¿no? Y también la desconexión digital, ¿no? Que en realidad, que hoy en día, muy poco interés se toma a ello, ¿ok? O no le damos la importancia necesaria de la desconexión digital, porque incluso para muchos el descanso es precisamente estar en el celular, mirar una película, mirar un TikTok, ¿ok? Pero no, porque date cuenta, tu cerebro no está descansando. Tu cerebro trabaja todo el día, tu cerebro hasta en aquello que a ti te relaja, hasta en aquello que a ti te genera diversión, ¿ok? Que para ti sí es un relajo que te lo mereces, hasta en eso tu cerebro está trabajando. Entonces tu cerebro también necesita descansos, ¿ok? Y definitivamente no es que yo voy a poder paralizar mi cerebro un rato que no haga nada, ¿no? Ni hasta cuando duerme trabaja. Pero si tú de repente al trabajo diario que tu cerebro hace contigo, con tu cuerpo, le sumas también lo que es la conexión digital, está sobrecargando ese pobre cerebrito. Mientras también pues, te recomendamos, aplica también estas actividades de desconexión laboral. ¿Ok? Perdón, de desconexión digital. Deja la tecnología un momento, haz alguna actividad que no amerite que necesariamente tengas que estar en la computadora o en el celular, como por ejemplo ejercicios, salir a correr, salir a caminar, ¿ok? Leer un libro, ¿ok? Y te lo va a agradecer mucho no solamente tus ojos, no solamente tu cerebro, sino también tus ojos, ¿no? Por otro lado también, vamos a ver por acá, el ejercicio y la alimentación saludable, ¿ok? Poder realizar actividad física y llevar una alimentación equilibrada, porque de hecho también está eso por estudios 100% demostrado, de que los trabajadores que les cuesta llevar mayor orden en sus funciones, ¿okay? O los trabajadores que por lo general suelen presentar índices de menor rendimiento, a la par son trabajadores que también no suelen llevar, por así decir, eh, organización en su vida, por así decirlo, ¿no? Para no decir una vida desordenada, más o menos, ¿no? Son trabajadores que por lo general se ve que tienen tendencias a sobrepeso, tienen tendencias a gastritis o tendencias también de repente a comer fuera de sus horas, ¿ok? O vida sedentaria fuera del trabajo, ¿ok? En general, estos trabajadores son los que también muestran las mayores tasas de baja productividad, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque la actividad física y la salud, primero que nada, también tienen mucha relación con la actividad intelectual que nosotros tenemos, por un lado.
Y por otro lado también, que el hecho de, todos sabemos, ¿no? Que a veces nos resulta muy difícil poder llevar una vida sana, ¿ok? A veces nos resulta en realidad muy difícil poder hacer ejercicio adecuado, poder comer sano, ¿no? Sabemos de que incluso para muchos eso puede involucrar hasta un sacrificio, ¿ok? ¿Por qué? Porque sabemos de que no es fácil, pero esto es para llevar una vida sana, con una alimentación sana, con una rutina de ejercicios, es parte de disciplina en tu día a día. Y el principal problema por el que muchas personas no podemos llevar eso o nos cuesta llevar eso es porque somos indisciplinados. ¿Ok? Entonces, y esa indisciplina también se va a ver reflejada en la parte laboral y en el caso también, por ejemplo, de los chicos que están en el colegio todavía, en tus notas. Se ve claramente reflejado en ello. ¿Ok? También la comunicación y apoyo. ¿Ok? Tú eres un asistente administrativo. Una de tus principales funciones es ser apoyo. ¿Ok? Pero el asistente a veces también necesita que lo apoyen a él. Entonces tú también apóyate de tu equipo de trabajo. ¿Ok? Tú también aprende a pedir ayuda a tu equipo. No, tu función no es solucionar lo de todos y al final ver lo tuyo. ¿Ok? Tú también cuentas con un equipo de trabajo en el cual te puedes apoyar, te puedes amparar para poder encontrar resolución a diferentes problemas que puedan ir surgiendo. ¿Ok? Eso también lo conocemos como el apoyo social, ¿no? Y por último, acá establecer límites y delegar. Recuerden que el puesto de asistencia administrativa ha sido creado precisamente por la delegación de funciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el administrador no tuviese la necesidad de delegar funciones, entonces no existiría el puesto de asistente. ¿Ok? Entonces también el asistente tiene que saber también él mismo poder delegar también funciones a otra. No estamos diciendo que el asistente tiene el poder o la autoridad para poder designar funciones. ¿Ok? Pero el asistente sí tiene la capacidad de poder enviar funciones a quien corresponda en vez de asumirlas todas él. ¿Ok? Eso también se llama establecer límites. ¿Ok? El asistente también tiene que saber establecer sus propios límites para poder así elaborar las funciones que vaya o para poder elaborar las funciones que a él le corresponden y las otras personas también hagan las funciones que a ellos les corresponden. Muchas veces vamos a ver personas que, por así decir, van a intentar aprovecharse del asistente, ¿no? Sobre todo si que somos nuevos en una entidad, queriendo que de repente hagamos funciones que no nos corresponde o que son de ellos. Ok, no está mal el apoyo, pero hay que evitar también que los trabajadores se malacostumbren a la facilidad de que todo se les haga, por así decir. Ok, y también por otro lado, los programas de entrenamiento, ¿no? Que hay que siempre buscar formación en habilidades de manejo en general, pero también buscar información en habilidades de manejo de estrés. Es importante que tú también puedas, hay muchas formas en las que se puede manejar o se puede llevar un control del estrés, ¿ok? Pero la forma ideal va a ser con la que tú te identifiques, ¿ok? La forma ideal para poder, o la manera correcta es la que a ti más te sirva, así que experimenta un poco sobre estas actividades y también el autocuidado, ¿ok? Como mencionamos, duerme lo suficiente, ¿ok? Recordemos que, por ejemplo, para un niño o una persona en etapa de crecimiento, se considera que 8 horas diarias es su hora ideal de sueño. Para el adulto ya no son 8 horas diarias, para el adulto lo necesario que puede dormir son de 5 a 6 horas, es tiempo más que suficiente para que pueda tener un día productivo, ¿no? Y también ten cuidado con las siestas, ¿ok? El hecho de repente estar acostumbrados a tomar una siesta en las tardes no está mal, ¿ok? Pero recuerda que una siesta no es más de 20 minutos o media hora, ¿no? No te acostumbres a llevar rutina de sueño partido porque eso también baja la productividad. ¿En qué sentido? ¿A qué nos referimos con sueño partido? Que en la madrugada duermo 4 horas y regreso de mi trabajo y duermo otras 4 horas. Ya completé mis 8 horas de sueño. ¿Ok? No, eso es el sueño partido y eso no solamente afecta a tu productividad, si es que lo queremos ver desde un punto de vista netamente laboral, sino que eso también va a afectar directamente a tu salud. ¿Ok? Entonces evitemos la costumbre del sueño partido. ¿Ok? Y pues, por último, hay también hobbies y pasatiempos. Asegúrate de tener suficientes hobbies y pasatiempos. Recuerda que eres una persona que no trabaja que no vive para trabajar, sino que trabajas para vivir y estás en todo tu derecho de poder tener
alguna actividad que te apasione, ¿ok? O poder desarrollar alguna nueva actividad que quieras hacer, ¿no? Y por último, la planificación y la evaluación, que nos habla de la revisión y ajuste. Siempre procura que al final de todas las actividades que tú realices, de todos los proyectos, si es que llegas al éxito o no lo alcanzas, no simplemente te quedas con el resultado, sino que también siempre acostúmbrate a hacer una evaluación de ti mismo. Acostúmbrate a hacer una evaluación sobre qué hice, cómo lo hice, qué puedo mejorar, porque esa va a ser la clave para que puedas ir encontrando mejora continua. Ok, y estimados, este es el temita que teníamos pendientes. Y ahora sí vamos a pasar, ahora sí, a nuestro último tema. A ver, un momentito, por favor, mientras lo encuentro. Acá está. Nuestro último tema, que es la ética y valores en la administración pública. ¿Ok? Como habíamos mencionado en la sesión pasada, la sesión pasada no era una sesión que tenía exigencia legal ni nada de ello, ¿no? Sino que más que todo era una sesión en la que buscábamos darte las recomendaciones para que puedas ejercer las funciones públicas, ¿ok? En las que tú quieres de repente elaborar, pero de una manera en la que, por así decir, no te genere un gran impacto, no te genere un impacto negativo, sobre todo aspectos como, por ejemplo, de salud, ¿no? Entonces, para ello habíamos tocado nuestro tema anterior. Pero ahora sí, ya vamos a empezar a retomar nuevamente nuestros temas que tienen su base legal, ¿no? Por así decir. Y para ello vamos a empezar primero a hablar de la ética y los valores de la administración pública. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos de la sesión del día de hoy? El día de hoy nuestra sesión tiene como objetivo, 1, principios éticos y valores en el ejercicio de la función pública. 2, también tenemos que ver los códigos de conducta y responsabilidades del asistente administrativo. Y 3, la prevención de conflicto de interés y buenas prácticas en la gestión pública. ¿Ok? Son los temas que vamos a tocar el día de hoy. Ya al final del tema, ya saben ustedes que tenemos nuestro respaldo legal para poder validar la información que estamos tratando. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar a hablar del Código de Ética de la Función Pública, que es la Ley 27815. ¿Ok? Esta Ley 27815 es la ley que nos habla del Código de Ética de la Función Pública, valga la redundancia, y que también ustedes ahí se las estamos dejando en vuestro material. ¿Ok? Ahí está el enlace al cual ustedes van a poder acceder directamente a la ley. Es una ley pequeña, creo que son algo no la tengo abierta ahorita, pero me parece que son algo no pasan las 8 hojas, me parece. ¿Ok? Es una ley pequeña, es fácil de entender, no tiene mayor complejidad para poder interpretar. ¿Ok? Pero igual acá la vamos a trabajar pasito a pasito. Y para ello, primero, vamos a empezar a hablar sobre esta ley. Nos dice que es el documento que regula la conducta de los funcionarios y los servidores públicos, ¿ok? Que nos establece los principios, deberes, prohibiciones y también sanciones que puede implicar el incumplimiento de esta ley, ¿ok? De todo ello nos habla nuestra ley de código de ética. Ahora, vamos a empezar a ver nuestra ley. Ok, primero que nada desde el ámbito de aplicación. Ok, ¿a qué se refiere con el ámbito de aplicación? Esta ley tiene 4 capítulos, si no me equivoco, y vamos a ir analizando qué nos dice cada capítulo. El ámbito de aplicación se va a referir a quienes impacta directamente este código de ética. ¿Ok? A eso se refiere el ámbito de aplicación. Y en este caso, mi ámbito de aplicación me dice que el impacto es sobre todas las entidades públicas. ¿Ok? Sobre todas las entidades públicas y sobre todos los servicios, todas las personas que ejercen la función pública. ¿Y qué es ejercer función pública? ¿Ok? Que de eso me habla la segunda parte.
Me dice que la función pública es cualquier actividad que realizan las personas dentro de las entidades públicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si eres trabajador, ¿ok? Si eres contratado por CAS, por ejemplo, esta ley aplica para ti. Si eres un trabajador nombrado, como habíamos visto en nuestra primera sesión, por la 276, aplica para ti. Si eres un NPS, un servicio, perdón, un SNP, perdón, un servicio no presencial, ¿ok? También esta ley aplica para ti. Si tienes un convenio de prácticas, eres un practicante, ¿ok? De la entidad pública, también esta ley aplica para ti. Función pública es cualquier actividad que se realiza dentro de las entidades públicas. ¿Ok? Y como ya habíamos mencionado antes, ¿cuál es el fin de estas funciones? ¿Cuál es la finalidad de esta función pública? Es brindar servicios a los ciudadanos. Ese es el principal objetivo de las entidades públicas. ¿Ok? ¿Y por qué nos menciona dentro de su primer capítulo 1 esta ley el principal objetivo el principal objetivo de las funciones de la función pública? Es porque el código de ética está orientado precisamente a ello, al cumplimiento adecuado de nuestra principal función. Okay. Entonces, es por ello que hablamos acá de la finalidad de la función pública y nuevamente y al final nos habla del servidor público. ¿A quién consideramos servidor público? A toda persona que ejerce funciones dentro de las entidades públicas, ¿no? ¿Y de dónde viene la palabra servidor? ¿De dónde viene la palabra servidor? La palabra servidor viene de la palabra service, que significa servir, servicio, servicial. De ahí proviene esta palabra servidor, ¿no? Entonces, por eso nos habla de la función del servidor público que nos menciona, ¿no? Que su principal objetivo es brindar servicios, es decir, que tiene que ser una persona servicial, que tiene que ser una persona dispuesta a servir, ¿ok? Dispuesta a poder otorgar los servicios de la mejor manera, ¿no? Entonces, este es todo el preámbulo que me da nuestra ley para antes de poder ingresar a ley de código de ética. ¿Por qué nos da nuestra ley todo ese preámbulo, no? Porque nos está diciendo, mira todo lo que tú tienes que tener en cuenta para que más o menos por ahí puedas ver hacia dónde queremos regir tu comportamiento, porque eso es lo que busca este código de ética, regir tu comportamiento a una actividad adecuada, ¿ok? Y ahora nos vamos a nuestro capítulo número 2. En nuestro capítulo número 2 nos habla acerca de nuestro capítulo número 2 nos habla acerca de los principios de la función pública. ¿Ok? Habíamos dicho, ¿no? Al inicio que esta ley contenía lo que son principios, deberes y prohibiciones, ¿no? ¿Y qué nos dice? Nos dice que todo servidor público, ¿ok? En el servicio que esté brindando, tiene que cumplir con determinados, tiene que cumplir con determinados, con determinados principios, ¿no? ¿Y cuáles son estos principios? Ok, acá vamos a verlos. El primero me habla sobre el respeto, ¿ok? Pero el respeto ¿a quién? El primer principio me dice que es el respeto a la Constitución, ¿ok? Que es el respeto a las leyes, ¿ok? Nos dicen, ¿no? Nos dicen, ¿no? Que si es que lo primero que un servidor público tiene que respetar es la ley, ¿ok? Es lo primero que nos habla, ¿no? Lo primero que pedimos es que respetes la Constitución, la ley, porque si tú respetas la ley, estás respetando todo lo que esta conlleva, que ya es el respeto, los derechos fundamentales, la honestidad, todo ello, ¿no? Entonces, en nuestra ley nos rige el comportamiento ético y legal que debemos de tener. Lo primero que nos pide es ese principio. Dice, respeta la Constitución, ¿ok? Respeta lo que dicen las leyes, cumple, ¿no? Con lo que dicen las leyes. En las fases de tu proceso de toma de decisión o cuando quieres hacer cumplir procesos administrativos, respeta los derechos de los demás, el derecho a defensa y al debido procedimiento. ¿Ok? Primero que nada te pide eso, ¿no? Respeto, que dentro de la función pública respetes lo que dicen las leyes, que nunca te vayas por encima de lo que dicen nuestras leyes. Después nos habla de la probidad. ¿Qué es la probidad? La probidad es actuar con rectitud,
¿ok? La probidad es una persona que tiene probidad, es una persona recta, honesta, ¿ok? Una persona honrada, ¿ok? Una persona que procura satisfacer el interés general desechando todo beneficio personal que pueda tener, ¿ok? Es una persona que, por ejemplo, sabe que de repente haciendo algo se puede beneficiar, pero que no es lo correcto. Una persona con probidad va a hacer lo correcto por más que se beneficie, por más que no se beneficie, ¿ok? Por acá también nos exige que tenemos que tener probidad, ¿no? Por otro lado, también nos habla sobre, acá está, la eficiencia. ¿Ok? ¿Qué es eficiencia? Es brindar calidad en cada uno de nuestros procesos o en cada una de nuestras funciones. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es la eficiencia? La eficiencia te dice capacítate, ¿ok? Prepárate para que todas las labores que tú hagas dentro de la entidad pública sean de calidad, sean buenas, sean óptimas. ¿Ok? Entonces yo, trabajar adecuadamente dentro de la institución pública, ser eficiente, es una obligación. Y ni siquiera es una obligación propia de tu entidad pública, es una obligación legal por el Código de Ética. ¿Qué significa? Que si tú no eres eficiente en tu trabajo, si tú no eres bueno, no trabajas adecuadamente o no te capacitas para tener para tener una buena eficiencia, estás yendo en contra de la ley. ¿Ok? Estás cometiendo prácticamente un delito, te podríamos decir, porque estás yendo en contra de la ley del Código de Ética, ¿no? También por ahí tenemos la idoneidad. ¿Qué significa idoneidad? ¿Ok? La idoneidad se conoce más como una aptitud técnica, ¿ok? Que es una condición en la cual es una condición para que tú puedas acceder a las funciones a la función pública, ¿no? Por ejemplo, si tú de repente eres bueno en lo que haces, eres una persona correcta y tienes conocimientos, te considero que eres la persona idónea para el puesto. De ahí viene la palabra idóneo, idónea, ¿no? Que es como que lo ideal. ¿Ok? Entonces acá lo que te piden es que en la idoneidad te están pidiendo algo así como que seas el trabajador ideal que necesitamos, por así decir, ¿no? Que siempre tienes que proponer, que siempre tienes que tener una formación sólida, acorde a la realidad, que tienes que buscar capacitación constante, porque es lo que el sector público te pide, y que cumplas adecuadamente tus funciones, ¿no? Entonces, la idoneidad viene de la palabra idóneo, entonces lo que pedimos es que seas la persona idónea para tu puesto de trabajo. Básicamente, justifica por qué has entrado tú al sector público y por qué no la otra persona o quién era de repente tu competencia en ese momento. ¿Ok? O sea, justifica en el sentido de, demuestra, que este puesto de trabajo es para ti. ¿Ok? También hablamos de la veracidad, que nos dice que hay que expresarnos con autenticidad en las relaciones con todos los miembros de la institución y con la ciudadanía en general. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos con la autenticidad? Que seas tú tanto dentro como fuera de la institución pública. ¿Ok? Que no tengas dos personalidades. ¿Ok? ¿En qué sentido, no? Tenemos muchos funcionarios públicos que dentro de la entidad pública se comportan muy bien, son muy educados, muy atentos, pero también, ¿no? Pero fuera de la entidad pública los vemos en escándalos, como insultando periodistas, agrediendo a personas, en escándalos de repente conduciendo en estado de ebriedad, ¿ok? Eso ya no es autentismo, perdón, eso ya no es ser auténtico. ¿Por qué? Porque de afuera eres uno y adentro eres otro. ¿Dónde está la autenticidad que tú tienes que mostrar? ¿Ok? O afuera también eres la persona educada, o adentro también eres la persona de repente malcriada, agresiva. Y si dentro de la institución eres esa persona malcriada, agresiva, estás invitado a retirar. Más que invitado, te vamos a retirar de la entidad pública, ¿no? Entonces, lo que pedimos es que este comportamiento adecuado, el comportamiento correcto que se le exige a un servidor público, sea auténtico en su personalidad, que no solamente sea de en mi trabajo soy uno y fuera soy otro. ¿Ok? No pedimos eso. También hablamos de bueno, acá no tenemos lo que es la autenticidad, ¿no? Pero bueno, también hablamos de acá está, ¿no? De la justicia, perdón, de la lealtad y la obediencia, ¿ok? También. ¿En qué sentido hablamos de la lealtad y de la obediencia? ¿No? Nos dice que actúa con fidelidad y solidaridad a todos los miembros de la institución, ¿no?
sé leal, ¿ok? Sé leal y obediente a sé leal y obediente a tu jefe inmediato, ¿ok? Con tu jefe inmediato, con la persona con la que trabajas directamente, tienes que ser leal a esa persona, ¿ok? ¿Y por qué te pedimos a él? Porque esa persona está a tu cargo por algo, ¿no? Entonces, no cuestiones las decisiones que tome, ¿ok? O la autoridad de tu entidad, no cuestiones las decisiones que tome, no hagas complot contra ellos, ¿no? Y con eso, por ejemplo, también te pedimos, no hagas, o de repente no crees rumores, artimañas o algo para generar conflictos, ¿ok? Lo que le pedimos al servidor público y en especial al asistente administrativo es la lealtad, ¿ok? Que yo sepa que mi asistente es alguien que me facilite el proceso y lo más importante, que yo puedo confiar en él. Lógicamente, esta lealtad tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? Cuando tú empiezas a observar que de repente tu jefe inmediato está haciendo actos inadecuados, ¿ok? O está haciendo actos ilícitos. Ahí ya no te vamos a decir sé leal a él, ¿no? Tú tienes que ser leal a la institución, a tu constitución, ¿ok? Entonces, pero mientras no observes situaciones que te hagan dudar de la honestidad, del buen manejo, ¿no? De tu jefe inmediato, lo que te pedimos es que seas leal y obedezcas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mediante ese camino vamos a llegar al objetivo que todos queremos. ¿Ok? También por otro lado vamos a ver lo que es la justicia y la equidad. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con la justicia y la equidad? ¿Ok? Nos dice de que, por ejemplo, tenemos que tener siempre la disposición para poder cumplir nuestras funciones. ¿Ok? Y también otorgar a cada uno lo que es debido. ¿Ok? En ese sentido, el código de ética en cuanto a justicia y equidad, ¿qué te dice? No te robes méritos de los demás. Reconoce el mérito de otros también. ¿Ok? Asume responsabilidades que sean tuyas. No asumas responsabilidades que no son tuyas. ¿Ok? En todo sentido. Actúa con equidad también en las relaciones del Estado. ¿Ok? Ya sea con tus superiores, con tus subordinados o con la ciudadanía en general. El mismo respeto que tú tienes a tus superiores, tienes que tener a las personas que tienen puestos de menor responsabilidad que el tuyo y a la ciudadanía en general. ¿Ok? El respeto es igual para todos, ¿ok? El nivel de confianza es una cosa, pero el respeto es otro, ¿ok? Y tú tienes que respetar tanto al ciudadano que viene a hacer un trámite, como al vigilante que te abre la puerta, como al personal de limpieza que está haciendo el aseo, como a la secretaria, a la recepcionista, a tu compañero de trabajo, a tu jefe de área, al jefe de piso, al gerente general, al rector, al alcalde, al director, al mismo presidente o presidenta que haya, ¿ok? El respeto es el mismo para todos y de eso hablamos de la equidad, ¿no? Y por último, la lealtad al Estado de Derecho, ¿no? Recuerda que cualquier código de ética que tú leas te va a pedir lealtad al Estado de Derecho, lo que pide que la confianza que tienes que tener en la Constitución y en tu Estado de Derecho, ¿no? Al ocupar cargos, por ejemplo, dentro de la institución pública, eso es aún más importante. Y recuerda, por ejemplo, que este principio de la lealtad al Estado de Derecho no solamente aplica para los funcionarios públicos, sino para todos como ciudadanos tenemos que tener de manera obligatoria este principio. El día que nosotros seamos desleales, por ejemplo, ¿no? Con nuestro país, ¿ok? Eso es un delito gravísimo. ¿Ok? Gravísimo. Y hay muchas personas en este momento exiliadas del país, hay muchas personas que se encuentran presos, ¿ok? Por haber faltado a la lealtad del Estado de Derecho, ¿no? Como diría, ¿no? La traición a la patria se considera una falta gravísima, ¿ok? Gravísima, gravísima. Es como matar a alguien, peor aún incluso, ¿ok? Entonces todos tenemos que cumplir con este principio de la función pública, ¿no? Y hasta aquí nos habla lo repetimos, sobre los principios de la función pública. ¿Ok? Ojo, son principios que son obligatorios para la persona que se encuentra para la persona que se encuentra laborando en la administración pública. Ahora, acá también vamos a ver lo que son, en mi capítulo 2, que son los deberes. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es mi deber. ¿Ok? ¿Cuál es mi deber? Y uno de mis primeros deberes es la neutralidad. Yo, como asistente administrativo del sector público, como un servidor público, uno de mis deberes es ser una persona neutral.
¿ok? O la neutralidad. ¿A qué se refiere con la neutralidad? ¿Ok? Actuar con absoluta imparcialidad, tanto política como económica, como social o de cualquier otra índole en el desempeño de mis funciones. ¿Ok? Es decir, tengo que demostrar completa independencia, ¿ok? A estar vinculado con personas de partidos políticos, instituciones, entre otros. Y con eso no me malentiendan, ¿ok? Tú como ciudadano tienes todo el derecho de tener tu preferencia política, ¿ok? De repente, como ciudadano, de repente, eres, te agrada más o empatizas más con el partido, no lo sé, a ver, con el partido de la, a ver, ya, con el partido de la manito. De repente tú empatizas más con el partido de la manito, ¿no? De repente otro empatiza más con el partido del arbolito. U otro empatiza más con el partido de la flor. ¿Ok? Listo. Entonces, como ustedes como ciudadanos tienen todo el derecho, se llama la libertad política. Tienen todo el derecho de empatizar, de querer, incluso de pertenecer a los partidos políticos que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es su derecho. Lo que no tienes derecho, ¿ok? O uno de tus deberes, es que tienes que ser neutro durante el desarrollo de tu función pública. Es decir, que en tu horario de trabajo tú no puedes estar divulgando tu preferencia política. En tu horario de trabajo tú no puedes ir a trabajar con el polo de tu partido político. Incluso dentro de una institución pública, tú no puedes generar un debate político. Tú no te puedes sentar con tu compañero de trabajo y ponerse a debatir por qué el partido de la manito es mejor que el partido de la flor. ¿Ok? No puedes hacer eso. ¿Ok? Eso porque tú tienes que mantenerte neutro y tampoco puedes tomar represalias contra otras personas. De repente yo soy del partido de la manito y mi compañero de trabajo es del partido de la flor. Y sabemos que el partido de la manito y de la flor no nos llevamos bien, nos llevamos mal. ¿Ok? Yo no puedo empezar a sabotear su trabajo, no puedo, o de repente o de repente los ciudadanos que no colaboran o que no aportan a este partido de la flor, yo no puedo tener trato diferenciado. ¿Ok? La neutralidad es que fuera de mi institución yo puedo tener las preferencias que yo quiera tener. ¿Ok? Puedo tener puedo parcializarme con político, económicamente con quien quiera. ¿Ok? Pero no puedo hacer eso dentro de mi horario de trabajo ni involucrar mi puesto de servidor público. Por otro lado, también la transparencia, ¿ok? Que nos dice que la transparencia debe ejecutar actos de manera transparente, ¿ok? Es decir, la transparencia también nos habla del derecho, del derecho y el principio del acceso a la información, ¿no? Y que yo como servidor público estoy en la obligación de facilitar la información fidedigna, oportuna, cuando me la pidan, ¿ok? Entonces recuerda si es que los ciudadanos tienen todo el derecho de acceder a información de la empresa, eso es la transparencia, y yo como servidor público no puedo negarles que sí, de repente para otorgar esta información tiene que seguir su debido proceso como cualquier otra solicitud, sí, eso es totalmente permitido, pero que desde que esa persona tiene que recibir esa información, ¿ok? Tiene que recibirla y tú no puedes negar la información a nadie bajo ningún contexto. ¿Ok? Bajo ningún contexto. La discreción, algo que de repente va un poquito contradictorio a lo que acabamos de mencionar en la transparencia, ¿no? ¿De qué nos habla la discreción? La discreción nos menciona, la discreción nos habla sobre también, hay procesos dentro de las entidades públicas que aún no están listos para ser divulgados. ¿Ok? Hay procesos que aún no están listos para poder, por así decir, ya sacarlos afuera o aplicarlos para transparencia, sino que todavía tienen que mantenerse bajo discreción porque de repente todavía están siendo analizados, todavía están siendo tratados, ¿ok? Entonces, o también información interna de la empresa o de la entidad pública que no puede salir hacia afuera. ¿Por qué? Por una cuestión de manejo interno, problemas internos de la organización, situaciones críticas de repente, ¿ok? Que son problemas internos al final. ¿Y qué es lo que te dice la discreción? Que tú no puedes salir a divulgar todo ello, ¿ok? Que tú no puedes salir a contar a la prensa, no puedes sacar información sin autorización de la entidad pública. El ejercicio adecuado del cargo. ¿En qué sentido el ejercicio adecuado del cargo? ¿Ok? Que tienes que proteger y conservar los bienes del Estado. También, ¿ok? Te menciona eso, protege los bienes del Estado. ¿En qué sentido? Perdón, en el sentido en el que se tienes que utilizar, por ejemplo,
El sector público suele asignar muchos bienes y muchos recursos para tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, desde que te asignan una computadora, a veces te dan un celular, a veces te ponen computadoras a tu cargo, ¿ok? Lo que te dice es que hagas el uso adecuado de ellos, ¿no? ¿Y cuál es el uso adecuado? Que estos son para realizar funciones del Estado, ¿ok? Para realizar actividades laborales del Estado. Por ejemplo, las autoridades de las diferentes entidades públicas ponen a su disposición vehículos, ¿ok? Un vehículo con un chofer para el transporte, para que puedan recogerlos de casa, llevarlos, traerlos. Normalmente ellos son personas que se movilizan mucho durante el día, ¿ok? Van de un lado a otro, entonces también para que se puedan movilizar, ¿no? Entonces está bien, porque para eso es la asignación de los vehículos del Estado, ¿no? Para el transporte de la autoridad en este caso. Pero a veces, ¿qué pasa? Que encontramos al chofer yendo con el vehículo a recoger a los hijos de la autoridad del colegio, a recoger a la esposa o a la esposa de la autoridad del mercado. ¿Ok? De repente de pronto que vemos al carro de la autoridad de repente que está llevando carga, que está llevando muebles, que está llevando de repente que está haciendo una mudanza, una camioneta de la autoridad. ¿Ok? También vamos a encontrar todo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esa autoridad está haciendo un uso indebido de los bienes del Estado. ¿Ok? Entonces, no es para ello. ¿Ok? Entonces, los bienes del Estado son para que tú hagas las funciones del Estado. Incluso la computadora que te asignan, ¿no? Te dicen que esa computadora no es para que tú juegues, esa computadora no es para que tú, esa computadora no es para que tú puedas hacer tu tarea de repente o puedas hacer actividades adicionales, no, esa computadora es adquirida, programada, ¿no? Y está funcionando para hacer actividades del Estado, ¿no? Y por acá también nos menciona algo, ¿no? Algo importante, que nos dice también que ante situaciones extraordinarias, ¿ok? Ante situaciones extraordinarias, el servidor público puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad sean estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar dificultades, ¿okay? o dificultades que enfrentan. ¿Ok? Por ejemplo, acá también habla de la responsabilidad, ¿no? En lo que me dice que el servidor público tiene que cumplir con sus funciones a cabalidad, ¿no? De forma integral y asumiendo el pleno respeto a su función pública, ¿no? Pero ¿qué me dicen? Me dicen, ahora, si es que tú durante tu función pública, ¿ok? Durante tu hora de trabajo, básicamente, te urge la necesidad de hacer algo que es inherente a tu cargo, es decir, que no está nada relacionado con tu trabajo, pero que verdaderamente es una situación de urgencia o emergencia, ¿ok? Algo que de repente realmente necesitas hacer, ¿ok? Te dice, ¿ok? Te damos cierta tolerancia de que lo hagas, ¿ok? Pero no lo agarres de costumbre, tampoco no es que vaya a ser todos los días, estamos hablando de situaciones muy urgentes o alguna emergencia que haga que tú tengas que realizar alguna actividad que no tenga relación con el trabajo que estás realizando. Ojo, con eso no te estamos diciendo que te puedes ir de tu trabajo, ¿ok? Sino que dentro de tu horario laboral puedes hacer alguna actividad que no sea netamente de tu cargo de trabajo, pero que sea muy urgente, ¿no? Por ejemplo, y estas son las tolerancias que aplican, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando, ¿ok? Estoy trabajando y de pronto, no lo sé, de repente ya llevo algunos días sintiéndome con algún malestar, ¿no? Estoy trabajando y digo de repente, uy, no he sacado mi cita con el médico, tengo que sacar mi cita con el médico. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice? Puedes utilizar la computadora de repente para que puedas sacar tu cita. Puedes utilizar ese lapso que deberías estar trabajando para poder llamar a tu médico para sacar tu cita. ¿Ok? De repente estás trabajando en tu computadora y por ahí te llama tu hijo, tu hija, de repente tu mamá, tu papá y te dicen, te he enviado un documento, tienes que firmarlo urgente, tenemos que presentar eso ya. Pues, ¿qué es lo que te dice? No, tú no vas a decir, no, ahorita no puedo ni imprimir ni firmar nada porque estoy en mi horario de trabajo, no. Te dice, puedes imprimir tu documento, puedes firmarlo, puedes escanear, puedes enviar. ¿Ok? Es como que te dicen como que, tranquilo, ¿no? O sea, tenemos una tolerancia, ¿no? Y también para emergencias, ¿no? En este caso, el ejemplo del chofer, por ejemplo, ¿no? Supongamos que el chofer de repente está haciendo su servicio normal, todo ello,
y le llaman y le dicen, su hijo está de emergencia en el hospital, véngase rápido, ha tenido un accidente. ¿Ok? No le vamos a decir al chofer, ya, corre primero, deja la camioneta, deja el auto en la cochera de repente acá o en el estacionamiento de la entidad pública y de ahí te vas al hospital. No, no, qué es lo que haría cualquier persona en ese caso, agarraría de frente, te irías con el carro, ¿no? A ver qué ha pasado con mi hijo, lo dejarías en un lugar seguro, ¿no? Para que no le pase nada, o en el caso sumirías si es que pasase algo, pero te vas a ver a tu hijo porque es una situación de emergencia, ¿no? Y después de que ya pase la emergencia, todo, ya tú tienes que regresar a tu entidad y reportar lo que ha sucedido, lo que ha pasado, ¿ok? Y recuerda que hay, por así decir, hay situaciones en las que te dicen, si es que es muy urgente y si es que esto va a, de alguna manera, va a mitigar, neutralizar alguna dificultad que tú estés enfrentando, puedes hacerlo, ¿ok? Puedes hacerlo. Entonces, estos son algunos de los deberes que tenemos, ¿no? Recuerda que estos deberes son obligatorios, ¿ok? Que aparte de todo lo que hemos estudiado que tienes que realizar dentro de la función pública, estos deberes también van a ser obligatorios para el desarrollo de tu trabajo, ¿no? Y por aquí ahora vamos a ver las prohibiciones, porque también tenemos prohibiciones dentro del sector público y nuestro código de ética nos la remarca claramente, ¿no? Y primera prohibición que tenemos como servidores públicos es caer o mantener relaciones de conflicto de interés o mantener intereses de conflicto. ¿Qué quiere decir eso, no? Las relaciones o aceptar situaciones en algún contexto en los cuales mis intereses personales, laborales, económicos o financieros puedan estar en conflicto con el cumplimiento de mis deberes. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos mantener interés de conflicto o mantener relaciones de conflicto dentro de la entidad pública. ¿Ok? Y que por código de ética están prohibidos. Pues vamos a empezar por lo más sencillo, ¿ya? Me enamoré de mi compañero de trabajo, Giovanni. Trabajo de repente con mi jefe, supongamos, y me enamoré de mi jefe y mi jefe se enamoró de mí. ¿Ok? En ese momento nosotros decidimos ser enamorados. En ese momento estamos estableciendo una relación de conflictos. Vamos a mantener una relación de intereses de conflictos. ¿Por qué? Porque nuestros intereses personales se están viendo involucrados con nuestros intereses laborales. ¿Ok? En ese caso muchos dirían, ¿y qué procede en ese caso? ¿No? El amor prohibido no nos van a permitir estar juntos, ¿no? Tienes que reportar esta relación, este suceso a recursos humanos para que la entidad pueda tomar algún tipo de acción. No te van a despedir, pero de repente te van a rotar de área. ¿Ok? A cualquiera de los dos que corresponda, de repente los van a rotar de área. De repente les van a hacer firmar un compromiso o le van a hacer firmar un acta de divulgación de conflictos de intereses. ¿Ok? Pero si tienes que, no es que te van a prohibir que te enamores, que tengas tu pareja, no, ¿no? ¿Ok? Pero pero sí te van a tener que observar ello. ¿Ok? Por ejemplo, es un caso sencillo, ¿no? Otro caso de repente de conflicto de intereses. ¿Ok? Que de repente yo esté a cargo de la licitación de alguna empresa y la empresa de mi papá esté postulando esa licitación. ¿Ok? ¿Por qué entre un conflicto de intereses? ¿No? Porque mi papá es uno de los interesados en licitar y casualmente yo soy la persona que está a cargo de escoger a la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puede venir por ahí? Que yo tenga preferencias por la empresa de mi papá, porque mis intereses familiares están de por medio. Entonces desde ahí está prohibido mantener estas relaciones de intereses. ¿Ok? Está prohibido. Otra de nuestras prohibiciones es obtener ventajas indebidas a causa de nuestro puesto o a causa de nuestra función pública. ¿Ok? Que de alguna manera yo pueda obtener o procurar algún beneficio o ventaja indebida, ¿no? Pues ya sea para mí o para otros mediante el uso de mi autoridad, de mi influencia, ¿no? O de la aparente influencia que yo puedo tener, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? El hecho que de repente, yo soy de repente el rector de una universidad, ¿ok? Y que por ser de repente el rector de una universidad, supongamos, no vamos a poner un ejemplo un poquito absurdo, mi hijo no tenga que dar examen de ingreso puede ingresar de frente, ¿no? Está totalmente mal. O que de repente, porque yo sea el rector de la universidad,
¿ok? De repente puede entrar a eventos gratuitos, conciertos de repente. Va a venir un concierto al Estadio Nacional. Como yo soy de repente director, un puesto de alto mando, me puedo meter de frente a ello. ¿No? Obtener ventajas indebidas, ¿no? Por ejemplo, y sin hacer apología política, nada. Simplemente por ponerlo de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la época del COVID-19, ¿no? El presidente que teníamos en ese momento, ¿qué hizo? ¿No? Se vacunó él y su familia, ¿ok? Antes de que la vacuna llegara a los demás, ¿no? Y se vacunó sin avisar, nada de ello, ¿no? Sin apología política, nada. Simplemente digo de que en este caso, ¿qué fue lo que hizo el presidente en ese actual momento, ¿no? Aprovechó o obtuvo una ventaja que su propio puesto de trabajo, que su propio cargo le daba la posibilidad de entrar. Los demás no teníamos la posibilidad, si quisiéramos, de repente, no íbamos a tener la posibilidad de poder adquirir la vacuna en ese momento porque no tenemos la influencia que tienen esos puestos de trabajo, o mejor dicho, esos puestos en el Estado, ¿no? Entonces a eso nos hablamos, a eso se refiere, ¿no? Que está prohibido que por tu puesto, por la influencia, por el peso que tú tengas, busques obtener ventajas indebidas, ¿ok? O de repente también, yo soy director del hospital, ¿ok? Y están internando a un familiar mío, ¿no? Y por ser director del hospital pido que mientras todos comparten cuarto, a mi familiar le den un cuarto propio, ¿ok? Eso no, ¿ok? Eso está completamente prohibido y eso es un hecho para denunciar. Realizar actividades de proselitismo político, ¿no? Lo que mencionamos hace un momento, tú eres libre de creer o de confiar en el partido político que tú quieras. La libertad que no tienes es querer imponer esas ideas a los demás. ¿Ok? ¿Y cómo es una forma de imposición? A través del proselitismo. Es decir, que en tu entidad pública estés yendo a laborar de repente con o que la entidad pública estés llevando volantes de tu partido político, ¿ok? O que de repente estés o de repente estés generando conflictos de debate político, ¿no? O que de repente prestes alguna de las instalaciones de alguna entidad pública para que algún partido político pueda realizar alguna tarea en específico, ¿ok? Para que se puedan reunir, para que puedan hacer un meeting, una campaña de repente, ¿ok? Totalmente prohibido. ¿Ok? También por otro lado, hacer un mal uso de la información. Recuerda que en el sector público trabajamos bastante con información privada. ¿Ok? En el sector público trabajamos bastante con lo que es información privada de nuestros usuarios, de nuestros propios trabajadores, información financiera de la propia entidad y está prohibido que tú, uno, saques esa información fuera de la organización si no has hecho el procedimiento o no tienes la autorización necesaria. Está completamente prohibido. O sea, no me puedo llevar tarea del trabajo a mi casa si estoy en el sector público, no. No puedes hacer eso. Todo eso tienes que trabajarlo dentro de la entidad pública. ¿Ok? Empezando por ello. Y segundo, también que hagas un mal uso de ella. ¿No? Por ejemplo, coaccionar a otras personas, vender esta información a otras empresas, ¿ok? De repente incluso utilizar esta información para pasárselas a otras personas, ¿no? De repente, un favor, averíguame si tal persona, en la RENIEC, supongamos, ¿no? Un favor, pásame la ficha RENIEC de esta persona. Nadie puede obtener tu ficha RENIEC, más que autoridades y tú. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si es que hacen eso, no? Están haciendo un mal uso de mi información y yo puedo denunciar, porque eso también está prohibido. Y también presionar, amenazar y o acosar. ¿Ok? Recuerda también que no puedes presionar, amenazar o acosar a ningún otro servidor público o compañero, ni mucho menos a los ciudadanos. ¿Ok? Tú no puedes agarrar y coaccionar de repente a los ciudadanos a que tienen que hacer un pago para poder realizar algún proceso. O de repente amenazar con truncar de repente sus procesos, o de repente con las solicitudes que están haciendo, ¿ok? A cambio o pedir favores a cambio o pedir favores a cambio de funciones que son netamente tu responsabilidad. ¿Ok? Eso también está prohibido y penado incluso. ¿Ok? También siempre recuerda que evita también de repente hacer cosas buenas que parezcan malas. Muchas veces los servidores públicos, a los ciudadanos, por tratar de repente de dar un apoyo un poquito más personalizado o algo, contactan directamente desde sus teléfonos celulares o llaman directamente o escriben desde sus correos personales a los ciudadanos. Ten cuidado porque eso también puede ser denunciado. Cualquier información que tú quieras tener con algún ciudadano,
tienes que hacerlo por los canales oficiales que tiene la entidad pública o en todo caso a través de un correo corporativo. ¿Ok? Recuerda que las entidades públicas hoy en día te proporcionan correos corporativos para el manejo de ellos. Y por, bueno, los incentivos que también estamos viendo, ¿no? Que para cumplir este código de ética, lo que se pide es que se promueva la probidad, ¿ok? La transparencia y la justicia, que se puedan establecer mecanismos e incentivos del cumplimiento, definitivamente la difusión del código de ética, porque hay muchos que hasta el día de hoy no conocen su código de ética y desarrollar campañas y sanciones, ¿no? Y por último, las sanciones. Ahora sí, ¿cuáles son las sanciones a las que yo me puedo afrontar si incumplo con mi código de ética? ¿Ok? ¿Cuáles van a ser estas sanciones? ¿Qué pasa si es que yo, incumplo con diversos principios, deberes o caigo en las prohibiciones que me indica el código de ética? Me dice, pues dependiendo de la gravedad también, de la gravedad de la falta que hayas cometido, ¿no? La falta puede ser desde una amonestación, verbal o escrita, a través de un memorándum. ¿Ok? De ahí puede pasar una suspensión de 1 a 3 días, dependiendo del tipo de falta que hayas cometido. También depende si es el tipo de falta que has cometido ha involucrado pérdidas o ha involucrado de repente afección o daños a terceros, como empresas licitadoras, como por ejemplo para la propia entidad o para algún ciudadano, pues se te puede llegar a multar hasta con 12 UITs. ¿Ok? Tomando en cuenta que la unidad impositiva tributaria actualmente está en 5.150 soles, ¿ok? Estaríamos hablando más o menos de que a ti te podría caer una multa de hasta 60, casi 62.000 soles. ¿Ok? Pero eso ya dependiendo, ¿no? Esto ya para casos un poquito más graves, ¿no? Una resolución contractual también. ¿Qué es la resolución contractual? Es cuando por algún tipo de convenio o cuando ambas partes convienen en dar por terminado tu contrato de trabajo. No estás renunciando, tampoco te estamos despidiendo, simplemente por alguna falta que hayas cometido en la que tú reconoces tu falta, la entidad pública te da la opción, ¿no? Es procedemos con el despido, ¿ok? O para hacer todo el juicio, todo lo que amerita, ¿ok? Y tomar las acciones debidas, o simplemente una resolución contractual en la que tú dices, me voy, ¿ok? Cuando se opta por la resolución contractual, la entidad pública por lo general es un acuerdo, ¿no? Al que se llegue en el que ya no se van a seguir procesos legales, ni procesos de investigación, ni nada de ello, ¿no? Simplemente se acabó, ¿ok? O por último también la destitución o el despido. Destitución es cuando te quito de tu cargo. Sigues trabajando en la entidad pública, pero ya no en el cargo en el que estabas. Te daremos otro cargo similar a tus funciones. Y el despido, que ya es cuando te vas de la empresa, de la institución pública, ¿ok? Y en el peor de los casos, ¿no? Ya cuando adicional al incumplimiento del código de ética, se mezclan otros delitos de repente, como corrupción, otros delitos como de repente enriquecimiento ilícito, genocidio, no lo sé, cualquier otro delito que pueda haber que sea o traición al Estado, traición a la patria, ¿ok? Pues ya, por así decir, la sanción máxima a la que pueden llegar por la transgresión de nuestro código de ética es a la muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? No es que te van a matar, ¿ok? Sino que la muerte civil es cuando ya no te permiten ejercer nunca más cargos públicos. ¿Ok? Tú puedes laborar en lo que tú quieras en la entidad privada, puedes abrir tu propia empresa, todo ello, pero con el Estado de lejitos. ¿Ok? Con el Estado sigues teniendo tus derechos que te proporciona el Estado, pero ya nunca más puedes trabajar dentro del Estado. ¿Ok? Te conviertes en una persona no grata para laborar dentro del Estado. ¿Ok? Entonces, como vemos acá, nuestro código de ética, ¿ok? Eso es todo lo que habla nuestro código de ética en realidad, ¿no? Nuestro código de ética es ampliamente entendible, es muy preciso, incluso si es que de repente por ahí hubiese algún término que de repente no hemos entendido bien, o de repente yo como asistente lo interpreto de una forma, pero mi jefe interpreta de otra forma, ¿ok? Tendríamos que acudir a la presidencia del Consejo de Ministros a través de sus canales de atención, por ejemplo, por su mesa de partes virtual, porque ellos son los que han elaborado este código de ética. Entonces, para que si es que de repente hay cierta información que no todos, que de repente interpretamos de diferente manera, ellos se encarguen de darnos la interpretación correcta.
¿ok? Pero este código es de fácil cumplimiento. En realidad no te está pidiendo nada extraordinario, no te está pidiendo nada difícil, simplemente que cumplas con tu trabajo, ¿ok? Y por último vamos a ver dos casitos prácticos muy rápido, ¿ok? Para no pasarnos de la hora. Ok, en este caso de Carlos, que por ejemplo es un asistente administrativo de una oficina gubernamental y que se encarga de dar subsidios a las familias, ok, familias de bajos recursos. Y en este caso, Carlos tiene muchos aspectos éticos que tiene que cuidar en su trabajo, como por ejemplo la ética y la legalidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él maneja información confidencial. Su trabajo de él es recaudar la información de las familias que piden estos subsidios económicos. Entonces, su ética y su legalidad de que él maneja información confidencial y no puede difundirla. La responsabilidad y rendición de cuentas, ya que él tiene que asegurarse que los expedientes estén completos sin evitar y sin tener errores, porque estamos hablando de que va a ser una aprobación de un beneficio, y el uso adecuado de recursos, ya que precisamente como estamos hablando de fondos públicos, ok, Carlos no puede Carlos no puede cometer errores porque si no porque un error que él comete estaría afectando económicamente directamente a todo el país, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, Carlos puede entrar en un dilema en el que hay una familia que no le ha presentado la documentación completa y ya se va a cerrar esta fecha, ¿no? Entonces, acá nos menciona que Carlos podría aprobar el expediente de todas formas, a pesar de que esté incompleto la información. Ok, y por otro lado, Carlos podría extender un poco más el plazo para poder proporcionar para que la familia pueda proporcionar la información necesaria y así, aunque eso va a retrasar el proceso, así por lo menos tendría asegurado que toda la documentación es correcta. Ok, en este caso, ¿cuál sería, si es que somos bien tácitos, la función de Carlos tendría que ser, en este caso, ok, eh, cerrar como tenga el proceso. Pero también lo que nos dice un poquito la idoneidad, la probidad, precisamente el código de ética, que también nos invita mucho al servicio, Carlos podría optar por la opción número 2, ¿no? Y por último, en este caso de la prevención de conflicto de intereses, en la que nos dice que un funcionario está a cargo de evaluar, ¿ok? Está a cargo de evaluar las propuestas de diferentes empresas que quieren licitar con la entidad del Estado, ¿no? Y el problema es que Carlos, ¿ok? El problema es que Carlos, un familiar de Carlos está licitando. Un familiar de Carlos la empresa está dentro de la licitación. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer Carlos? Primero tiene que hacer su declaración de intereses. Él tiene que manifestar, ¿ok? Está en la obligación de manifestar públicamente que tiene relación familiar con una de las empresas postulantes. ¿Ok? ¿Para qué? Para que después la autoridad tome la decisión de abstenerlo del proceso, en el que Carlos tiene que apartarse de ese proceso. Y si es necesario reestructurar todo el equipo encargado de ese proceso, pero Carlos ahí no va. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso puede resultar afecto para él y para su familiar, ¿no? ¿Por qué? Entonces, pues, su familiar tiene derecho de postular, ¿ok? Pero en este caso, Carlos ya no puede estar en este grupo de los que se van a encargar por abstención y por transparencia. Y también la entidad pública está en la obligación de hacer supervisión y seguimiento. No podemos confiarnos en que todos mis trabajadores van a hacer su manifestación o van a hacer su divulgación de conflictos de interés. ¿Ok? Porque de repente si alguno no lo hace significa que no me entero, no. ¿Ok? Sino que también tenemos que estar en constante supervisión para ver que mis trabajadores no estén cayendo en situación de conflictos de interés. Y muy bien, estimados, hasta aquí hemos llegado el día de hoy con nuestro curso. Y primero que nada, felicitarlos por haber culminado exitosamente nuestro curso estas 2 semanas. Invitarlos también a que si ya aprobaron su examen, pues puedan seguir con el siguiente paso, que es la certificación, que como les mencioné va a ser muy valiosa para que puedan tener mayor ventaja competitiva sobre de repente otros candidatos u otras o sobre diferentes propuestas laborales, ya que sabemos que hoy en día el mundo laboral es muy competitivo y esto les va a ser de gran aporte. Muchas gracias a todos, estimados, para mí ha sido un placer.